Muchísimas gracias. Y miren, pues lamentablemente esta celebración o aniversario luctuoso ya cumple 9 años Juan Gabriel de no estar entre nosotros. Pero que cómo se la maravillaría él. Ciudad Juárez, tierra hermosa, lo sabe y preparó todo esto en memoria del Divo. El santuario de San Lorenzo en Ciudad Juárez fue el recinto donde se celebró una misa por el aniversario de la muerte de Juan Gabriel, quien perdió la vida un 28 de agosto del 2016, hace 9 años, a causa de un infarto agudo al miocardio. Aunque se sabe que el estado natal del intérprete es Michoacán, el artista se identificó siempre con esta ciudad que lo adoptó y le dio momentos inolvidables, como su desarrollo en el arte musical, el inicio de su carrera en el Noa Noa, el privilegio de tener una calle y una plaza con su nombre, y un espacio donde reposan sus restos mortales, además de un museo que se ha convertido en la parada obligada para cualquier amante del Divo de Juárez. Esta misa es el arranque de un festival cultural en honor al compositor que lleva por nombre Juan Gabrielísimo, en donde también habrá actividades como cabalgatas, show de escaramuzas y charros, conciertos de música ranchera, callejoneadas y el evento principal, un homenaje musical a cargo de Natalia Jiménez en la Plaza de la Mexicanidad. Pues aquí pues muy feliz de estar aquí con su gente celebrando la vida de mi papá, Alberto Aguilera, que es... Por eso hacemos esta misa, que la semana es para Juan Gabriel, pero este día, pues esta misa es para mi papá, Alberto Aguilera. Muy orgulloso, muy feliz que la gente continúe cantando y bailando sus canciones, viviendo su memoria aquí, que la ciudad que lo amó tanto y que lo creó. Entonces, sin esta ciudad, sin esta gente, no hay Juan Gabriel. Creo que Juárez para él era todo, y para nosotros también. Pues aquí le dio todas las oportunidades y aquí creció y se hizo pues el espectacular que él era. El legado mexicano que el cantante siempre defendió se vio en esta misa gracias al mariachi. Su hijo Jan estuvo custodiando una fotografía del compositor en sus años de juventud, mientras que los fanáticos se conmovieron hasta las lágrimas con el recuerdo de su ídolo, terminando esta celebración espiritual con un grupo uniformado de fans tomándose fotos con el altar dedicado al gran Juan Gabriel. Bueno, es que si para México fue difícil la muerte de Juan Gabriel, imagínate para los hijos lo que debe haber sido, ¿no? Y para una ciudad que se asume como la cuna del artista, de Alberto Aguilera Valadez. Es que ahí se hizo Juan Gabriel. De Adán Luna, ¿no? Inició como Adán Luna. Parácuaro, ahí nació Iván Aguilera Valadez. Alberto Aguilera. Alberto en Parácuaro, ¿no? Michoacán. Pero Juan Gabriel nace en Ciudad Juárez. Sí, primero como Adán Luna, luego como Juan Gabriel. Y me llamaba mucho la atención, a mí me conmueve mucho, ya son varios años que no puedo estar ahí porque infaltablemente estábamos. Esas camisas que vemos blancas, con la firma de Juan Gabriel, es una réplica de la última camisa que se le vio a Juan Gabriel en Ciudad Juárez, con la que él recibe ese homenaje que se le hace en vida el último, y él en gratitud a su Ciudad Juárez, a su frontera querida, entrega un concierto de más de 7 horas. Fue justamente la fecha en la que él devela este mural de Juan Gabriel y con esa camisa iba. Y qué padre que ya tenga la réplica. Pues sí, muy bien. Y miren, seguimos con Juan Gabriel, que estábamos a horas del estreno del musical Ni tú ni yo, pero no se llevó a cabo. Nos quedamos vestidos y alborotados, se había anunciado el elenco, se hizo una conferencia de prensa, quienes estaban involucrados y demás. Pues dice el abogado Guillermo Pous que el musical no incurrió en ninguna falta. Pero entonces, ¿por qué no se llevó a cabo? Aquí lo explica. A horas de su estreno, Iván Aguilera frena Ni tú ni yo el musical. Espectáculo donde contarían 7 historias distintas e interpretando temas de Juan Gabriel. En un inicio, este proyecto llevaba por nombre Alberto el Musical y decidieron cambiar el título como Atención y no tener conflictos por el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Cuando ya se tenía un segundo recinto para su estreno, de un momento a otro cancelaron la función.
A través de un comunicado de prensa, dieron a conocer que aparentemente por órdenes de Iván Aguilera, heredero universal del Divo de Juárez, frenar este musical. El licenciado Guillermo Pous, asesor legal, habló sobre esta penosa situación. Cuando decían que no se contaba con ninguna clase de autorización, pues no se necesitaba ninguna autorización excepto la de la SACM, que se tenía para poder llevar a cabo comunicación y o ejecución pública de ese repertorio musical que ellos representan y que a ellos se les paga. Entonces, todo estaba en regla. Cuando se reciben estas cartas de amenaza y extorsión por parte de quienes dicen ser abogados y representan estos derechos de Alberto Aguilera Valadez, I.O. Juan Gabriel, I.O. Iván Aguilera, I.O. la sucesión, o las compañías que mencionaron, me pareció de lo más absurdo que además los recintos a quienes se las mandaron accedieran. ¿Por qué? Porque no acreditaron que efectivamente representaban a quien decían. 2, no acreditaron que se violaban los derechos que decían, porque no había manera de hacerlo, y no aportaron ninguna prueba porque no había un solo derecho que se violentara. Y entonces redactaban una serie de amenazas a modo también de extorsión, en donde si llevaban a cabo iban a sufrir tales o cuales consecuencias, las cuales iban a ser inexistentes, ¿no? A partir de ahí, y que me piden que haga el dictamen y lo vuelvo a revisar, les digo que claramente no hay ninguna clase de violación. Y a pesar de ello, con los 2 recintos con los que se tenía acordado que se presentara la obra, se echaron para atrás. El segundo, a pesar de los acuerdos existentes y el pago realizado con la autorización tácita dada, deciden devolver el dinero. Y entonces ahí mi cuestionamiento fue: si tú dices que yo estoy incumpliendo y que voy a violar derechos, pues entonces, ¿por qué razón tendrías que devolverme el anticipo? Sería la pena convencional que yo tendría que estar sufriendo. Y no, claramente devuelven el dinero, se lavan las manos y cumplen, y no deciden y no permiten que se presente. Claro. Esto es tan absurdo y tan pueril, se lo puedo decir de esta manera. ¿Por qué? Porque si esto fuera un acto de Iván Aguilera, que claramente parece serlo porque es a quien mencionan o a quien se relaciona, él es el que está perdiendo dinero, porque uno, no se están explotando ninguna clase de derechos vinculados a su padre como persona, a su padre como artista, sino el repertorio musical que representa la SACM y que tiene facultades para autorizar. Con lo cual, si se utiliza y se explota de la manera en la que se pretende, él gana dinero. Segundo, que era lo que decían, que seguramente por yo haber estado involucrado, es que entró en capricho y entonces fue que decidió no permitirlo. Error. Yo no soy el abogado de la producción, no soy inversionista, no soy productor. Me contrataron específicamente para que les dijera cómo hacer para no violar un solo derecho de Iván. Ese fue el problema, haberlo contratado a él. Porque pienso que Iván Aguilera, que trae pleito legal con el señor Pous, pues es el productor, entonces pues, no, o alguien le dijo que tenía Pous algo que ver ahí. Pero en el remedio tiene el mal, ¿no? Porque mira, el señor Iván Aguilera le debe mucho dinero a Pous. Sí. Él está perdiendo dinero al no admitir o no permitir una obra que además no solamente están las canciones de Juan Gabriel, son 18 canciones de Juan Gabriel, no es el acervo musical de Juan Gabriel. El acervo musical se habla de miles de canciones, son solamente 18, sí, de las más conocidas, pero no son todas. No está yéndose con todo el legado de Juan Gabriel. Y además, esta obra musical está incluyendo 5 o 6 temas más de otros autores, es decir, que está boicoteando su ingreso y el ingreso de otros o para otros autores. Si él está boicoteando su ingreso, pues entonces ¿cuándo le va a pagar a Pous? No, pero mira, a mí más que el ingreso que se esté autoboicoteando Iván, me preocupa el ingreso que le está bloqueando a los productores, porque recordemos, son millones de pesos invertidos. Estábamos viendo la nota y veíamos las fotografías de los vestuarios que traían ya los actores, la producción en pantallas, toda la Shakira que hay, y sabemos que es vestuario muy caro. Muy caro. Entonces, toda esa inversión, sí, el lugar te regresa el dinero y bueno, ya, aquí tienes. Pero entonces, la gente que compró los boletos que no eran baratos, que iban de los 1,000 a los 4,500 pesos el lugar, reclama el dinero. Pero ¿quién paga los costos que cobra la boletera por esa parte que ya de cancelación
se lo pierde la gente, los tiene que asumir los productores o no, quién les paga a los productores los gráficos, los vestuarios, por un berrinche o por un pleito entre ambas partes, claro, entre Pous y Iván. Sí, que si no desisten y dejan pasar un tiempo, podrían lograrlo cuidando o teniendo más candados después para que algo así no pueda ocurrir a unas horas de esta situación, porque si se cumple con el pago a la Sociedad de Autores y Compositores, si todo está en regla y si no trata sobre la vida de y no usa el nombre de, pues entonces sí tendría que haber un lugar en donde se lleve a cabo y no sean amedrentados. ¿Pero qué lugar? ¿Cuál? Va a estar complicado, pero ahí las Torres de Santa... No sé, o sea, en Ciudad de México puede haber alguna otra opción, porque es pleito casado con Guillermo Pous y tampoco es del gusto de Iván Aguilera, Jazz de Bael. Pero ¿cuál es el problema para algún recinto? Independientemente de todo lo oportunamente mencionado por ustedes, yo que soy un recinto, ¿por qué me pueden a mí dar miedo que va a venir Juan Gabriel? O sea, no hay manera. Si legalmente me están contratando, legalmente estoy prestando mi recinto, lo estoy alquilando, yo no soy responsable de lo que ahí se presente. Sí, a mí me genera un tema porque hace unos días me habló Omar Suárez, ¿te acuerdas? Que te pidió mi teléfono, el productor, amigo. Sí, exacto, me pidió el teléfono. Productor de varias obras, entre ellas Amor Eterno, hace mucho tiempo, y decía que terminó asqueado de la manera, me lo dijo él, tan sucia en la que en ese momento el heredero actuó para evitar que Amor Eterno se presentara. No, se está repitiendo la historia. Que fue horrible, porque fue una obra de teatro, una sola función. Yo compré el boleto para entrar a esa función y entró la policía en ese instante a clausurar. Yo dije, pues voy a quedar a vivir aquí en el Teatro San Rafael. Cuando salimos, ¿no? saliendo nosotros salimos y ya estaban poniendo de las ahí para no clausurar. Mira, pues aquí ni se estrenó siquiera, o sea, a horas de que esto se llevara a cabo, cuando se avanzó en todo, en la promoción y demás, pero no sé, o sea, sería muy delicado hablar de algo más como qué es lo que estaría o pudiera hacer Iván, como dinero, o sea, vaya... ¿Cómo los podría amedrentar? ¿De qué manera? No, imagínate el coraje. Kalimba aparta fechas porque es un cantante que tiene giras y que tiene que apartar las fechas. Ernesto D'Alessio, Unayar Reyes, Michelle Rodríguez, que hace series, películas, o sea, todos los involucrados. Lisette dejó cabaret. Exacto. Tienen compromisos. Cuando tú haces teatro, no te pagan los ensayos. Muy pocas veces. Es raro que te paguen los ensayos. Claro. Te pagan por función dada. Entonces, ¿qué todo el trabajo fue de gratis? ¿Por el berrinche del señor? Porque el señor decidió alzar el teléfono y decirle a un recinto pues un no día creo antes, por berrinche, no o sea. quiero que lo hagas. Y pues ahora es que sería bueno escuchar a Iván. Derechos pagados. Sería bueno escuchar a Iván Aguilera que nos diga por qué. A lo mejor tiene un motivo oculto que no lo ha dado a conocer porque él no habla. Perdón. No. Es que, sin embargo, Gus, a ver, ¿qué derecho puede tener Iván si ya nos han dicho, mandó a quitar los nombres, se quitaron los nombres, mandó a quitar el nombre de la obra, se quitó el nombre de la obra, dijo que pagaran los derechos, se pagaron los derechos y están acreditados los derechos. Ya nos dijeron que si pagan los derechos cualquiera puede hacer eso. Si ya no es una obra que no habla de Juan Gabriel, que no se menciona ni Juan, ni Gabriel, ni Alberto, es 7 historias distintas con varias canciones, 16 o 18 de Juan Gabriel, ¿por qué los va a silenciar si no tiene que ver él? ¿Y dónde está el compromiso? Y esto me apasiona y me molesta mucho de un heredero que además es albacea de todos los dineros, pero tiene un compromiso para un pueblo que no olvidamos al Divo. ¿Dónde está el compromiso por preservar un legado? El día de ayer presentaron una probadita de algo que vamos a ver hasta octubre, pero preparado para el 28, el onomástico, el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. ¿Dónde está el compromiso de Iván? No le interesa, nunca lo ha promulgado, nunca le ha interesado preservarlo, él simplemente está viendo dineros. Y Silvia Orchidi, quien fue muy amiga de Juan Gabriel y después se le acusó de quedarse con propiedades de Juan Gabriel cuando fue el problema con la Secretaría de Hacienda del Divo, ahí en la Plaza Garibaldi, pues dijo que la culpa toda era de Pous. Tratando de lucrar con el nombre de Juan Gabriel. Ahora, él dijo que estaba de asesor. Cierto. Se descubrió. Eso sí lo hablamos. Y ese día de la reunión de sus abogados le dije, óyeme, a mí no se me hace justo esto. O todos coludos o todos rabones. Si ahora Pous está atrás, mentira que es ¿cómo se llama? Pedro Damián.
atrás está Pose. Entonces le dije, ¿qué van a hacer? Y la abogada me dijo, no estamos de acuerdo. Entonces ahorita esto que vi, yo ya lo sabía. Hoy lo felicité a Iván. ¿Hasta dónde nos puedes contar del por qué se cancela, en el sentido de que no es la historia de Juan Gabriel, o sea, son las canciones, pero no es la historia, ni tiene que ver ni con el nombre que se modificó? ¿A qué le encontraron los abogados? Una cuestión ilegal porque lo estaban estudiando, porque acuérdate que Pose, su especialidad es derechos de autor. Y él pensó que tenía a lo mejor a todos los nombres, que lo podía hacer, pero que esté un señor como este, que tiene además demandado a Iván por 2,000 millones de pesos, ¿qué abogado te demanda? Luego me llega un rumor de que era que se quería quedar con el legado musical de Alberto. Jazz de Bael era muy amigo de Jesús Salas y de Pose. Por favor. Desde el momento en que ahí Iván no puede ver a Jazz de Bael. Ya le lo puedo decir, eran cosas que a mí no me competían andarlas hablando ni diciendo. ¿Que esté en el elenco vaya influido a lo mejor? No, es que esté Pose atrás de todo eso. No, porque Jazz también está en él. Es Guillermo Pose. Pues que yo los lamento mucho. Lisette es hija de una paisana mía, amiga mía, que lamento mucho esto que está, ¿cómo se dice?, pasando, y que ellos fueron engañados. Pero que lo único que les puedo decir es que tengan cuidado y que ojalá y ellos sigan cantando como debe de ser, como se dice, la música de Juan Gabriel, porque él dejó un legado como uno de los más grandes compositores que tenemos aquí en México. A ver. Pero Silvia Urquidi, o Urquides, como le dice Pose. Y es su apellido real. Urquides. Okay. ¿Cómo sabe que el señor Guillermo Pose es el verdadero productor? ¿Cómo lo sabe? Él lo ha negado. O sea, él lo ha negado y dice, es que si está Pedro Damián, está Pose. Yo hasta este momento desconocía que hubiera una mancuerna profesional entre Pose y Damián. Yo no lo sabía. ¿Usted lo sabía? No. Lo desconocía. Yo le pregunté personalmente al licenciado Pose cuando recién se dio a conocer esta obra, cuando se anunció, hubo una conferencia de prensa y aparece él dando la cara vía virtual y le preguntó, oiga, ¿usted tiene que ver aquí? ¿Invirtió? Me dice, no, de hecho yo estaba inconforme o reacio a aparecer porque sabía que podría haber una malinterpretación de eso. A mí solamente me contrataron para preservar o vigilar que no se pisoteara o no se comprometiera el interés de la sucesión testamentaria para así estar libres de todo riesgo de no presentar la obra. Para evitar problemas. Y mira que... Se generó la bronca ahí. Pues bueno, esta historia seguirá dando de qué hablar y nosotros estaremos reportando.